Buenos días a todos. Voy a comenzar indicando una serie de aspectos organizativos que son necesarios para el buen desarrollo de la sesión. Informar antes de nada que la sesión se va a grabar. Les agradecería que apagasen las cámaras y que también se mantengan los micrófonos apagados. Dado que el enfoque de esta sesión es de carácter informativo, les invito a incluir en el chat aquellas cuestiones que deseen compartir, siendo estas consideradas y, bueno, si es posible, pues resueltas o al final de la jornada o durante los próximos días. Dicho esto, les doy la bienvenida al encuentro anual del sector de maquinaria, en su tercera edición, si no recuerdo mal. Un placer poder compartir con todos ustedes este rato de la mañana. Quiero agradecer, en primer lugar, a los ponentes su disposición para acompañarnos hoy, en especial a Ignacio Cáceres, que nos acompaña todos los años. La esencia de este tipo de encuentros que organizamos, impulsamos desde la Asociación Española de Normalización, desde UNE, es el fortalecimiento de las relaciones entre los miembros corporativos de UNE. En este caso, aquellos cuyo hilo conductor es la maquinaria industrial. De esta manera, queremos contribuir a potenciar las interrelaciones, a compartir problemáticas y a aprovechar sinergias. Todos ustedes, los miembros de UNE, son el auténtico motor del sistema de normalización en España. Queremos hacer uso y poner en práctica todas aquellas vías a nuestro alcance para apoyarles, para ayudar a sus socios, a sus empresas, a afrontar los nuevos retos y desafíos a los que se enfrentan, a los que todos nos enfrentamos, y esa es nuestra razón de ser un apoyo para la industria española y, en este caso, el sector de la maquinaria. En esta ocasión hemos organizado el encuentro con el fin de continuar el intercambio de información sobre el Reglamento Europeo de Máquinas, que, como todos ustedes, se está elaborando, como todos ustedes saben, se está elaborando en el seno de la Comisión Europea. Uno de los hitos del programa de trabajo es de la Comisión Europea para esta década, bajo la prioridad Una Europa apta para la era digital, es la revisión de la Directiva de Máquinas, la Directiva 2006-42 que se revisa. Con esta revisión y la elaboración de un nuevo reglamento de máquinas, se contribuye tanto a la transición digital como al fortalecimiento del mercado único. Recientemente, la Comisión publicó un libro blanco sobre inteligencia artificial, acompañado de un informe sobre las implicaciones de seguridad y responsabilidad de la inteligencia artificial, el Internet de las cosas y la robótica. El informe concluyó que la legislación actual de seguridad de los productos de la Unión Europea, en particular la relacionada con las máquinas, contiene una serie de lagunas que deben abordarse. En este contexto, es importante que el futuro marco legislativo mantenga, lógicamente, este equilibrio entre seguridad e innovación. En este sentido, hemos organizado el encuentro de hoy en 3 bloques, más un bloque de conclusiones al final de los anteriores. A lo largo de estos bloques, expertos de las administraciones públicas y del sector privado de la industria española van a informarnos sobre los aspectos más destacados del nuevo reglamento, teniendo oportunidad de reflexionar sobre el uso actual de las normas armonizadas bajo la actual Directiva de Máquinas. Contaremos, como he dicho, con un tercer bloque con casos prácticos de uso y de futuras adaptaciones del nuevo reglamento. Estos casos los presentarán ANSEMAT, la Asociación Nacional de Maquinaria Agropecuaria y Espacios Verdes, e INVEMA, Fundación de Investigación de la Máquina, Herramienta y Unidad Tecnológica de ECEN. Aprovecho la ocasión para presentar, aunque sé que son del todo conocidos porque están a pie de obra en este ámbito, a mis compañeros: Isabel Linares, responsable de negocio de industria y equipamiento, quien hará la clausura del encuentro, y Francisco Arribas, responsable de un montón de cosas, de combustibles, aeroespacial, SST, maquinaria y sistemas industriales.
que será quien conduzca esta sesión. Muy bien, pues sin más por mi parte, paso la palabra a Ignacio Cáceres, jefe del Servicio de Industria de la Secretaría General de Industria y Minas. Cuando quieras, Ignacio. Comentar, no se ha podido conectar todavía, entonces, hago una breve, diríamos, presentación de todos los ponentes que van a participar y empezamos, damos, diríamos, un poco el sentido a Otto Wennermann como primer ponente de esta jornada. Otto Wennermann es experto en seguridad y seguridad de las máquinas, en normas, regulación, seguridad industrial de la empresa SICK de Alemania, pero sobre todo contamos con él agradeciéndole enormemente su disposición a participar en esta jornada porque está en Estados Unidos. Durante el horario es completamente diferente al que tenemos en Europa y tenemos el privilegio de contar con la figura del presidente, del chairman del Comité Europeo de Normalización relacionado con seguridad de las máquinas y con el comité de la ISO, el ISO TC 199, también relacionado con seguridad de las máquinas, que como saben todos ustedes, produce las principales normas que luego sirven para evaluación de los riesgos de todas las máquinas que se ponen en el mercado a nivel mundial. Es un enorme placer. Otto, te cedo la palabra. Dispones de unos 15 minutos para realizar tu presentación y si te parece voy a compartir yo tu presentación y me vas indicando cómo vas pasando o si la quieres compartir tú me indicas y la vas manejando tú la presentación a tu disposición. De acuerdo, muchísimas gracias. Espero que me escuchen, que me oigan. Muy buenos días a todos, querido Francisco, Isabel y Paloma y todos los que están participando remotamente. Me gustaría manejar yo la presentación, creo que va a ser más rápido para mantener el tiempo. Entonces lo que voy a hacer es voy a compartir a ver si puedo... mi pantalla y espero que me puedan ver. ¿Me ven? Sí, ¿Ven la pantalla? Sí, se ve. Sí, perfecto. Bueno, pues voy a hablar rápidamente de los problemas que nos causa la aplicación de normas armonizadas que están bajo la Directiva de Maquinaria. Me presento de una manera más rápida para que no tengamos que perder tanto tiempo. Trabajo para la compañía SICK. Para los que vean el nombre tan raro que tengo, bueno, soy nacido en Madrid de familia alemana. Por eso también se explica un poquito mi castellano, que a lo mejor puede ser un poquito más antiguo, porque yo dejé España el año 79 y desde ese tiempo estoy trabajando en Alemania. Estoy trabajando también como experto en normativa en el área de los vehículos industriales autoguiados, en el área de robótica, máquinas herramientas, máquinas empaquetadoras y también colaboro con el comité de IEC, el TC 44, que es el Comité de Seguridad de Máquinas y los aspectos electrotécnicos, y también soy entrenador en seguridad funcional para nuestros clientes. Bueno, ¿cuál es la base de todo lo que estamos haciendo? Pues la base de lo que todo estamos haciendo es la necesidad del mercado. El mercado tiene necesidades. Estas necesidades pues generalmente se transforman luego, digamos, en voluntades políticas, y es lo que estamos viendo. Y como no estamos solitos, somos miembros de la Unión Europea, pues estamos ligados a acuerdos internacionales que luego originan una transposición o una toma automática de esos acuerdos internacionales en leyes nacionales y generan luego la necesidad de crear regulaciones técnicas, como pueden ser reales decretos, que son los que luego otra vez afectan o hacen afecto en el mercado, pues digamos, cerrando ese bucle de la necesidad del mercado y dando al mercado esa posibilidad de desarrollarse. ¿Y cómo lo hacemos? Pues mediante normas, que pueden ser normas internacionales, las ISO, normas IEC, normas regionales, como las normas europeas, EN, o también las normas que puede haber, por ejemplo, en el Mercosur, las MN, y a través, naturalmente, de normas nacionales, como pueden ser las normas UNE, las DIN en Alemania o las NBR en Brasil.
Y de esa manera, pues tenemos, como vemos, dos caminos. Uno es el camino que digamos, he contrapuesto en rojo, que es el camino obligatorio. Nosotros, nos guste la ley o no nos guste, debemos cumplirla. Y luego tenemos a su lado, pues, las herramientas que nos van a dar soporte, nos van a dar ayuda para cumplir esas normas. Por eso también, pues, con ese fondo verde que es, digamos, el que nos dice que esas normas, esos documentos son de uso voluntario. Luego todos conocemos la estructura de las normas de seguridad. Cuidado que esa estructura solo vale para las normas ISO y las normas europeas EN. Tenemos la base, que son las normas tipo A, normas de seguridad básica, como puede ser la EN ISO 12100. Luego tenemos las normas de seguridad genéricas, que hay dos tipos de ellas, tipo B1, tipo B2, es decir, para parámetros de seguridad, como pueden ser distancias mínimas, como nos indica la EN ISO 13855, o, por ejemplo, cómo diseñar, digamos, un mando bimanual, que serían las de tipo 2, las que nos dan reglas generales para el diseño de dispositivos de protección y medidas de seguridad. Y luego tenemos en la cúspide de la pirámide esa norma específica, la norma tipo C, la norma que se aplica específicamente para un determinado tipo de maquinaria. En ese caso tendríamos aquí la EN ISO 10218-2, que es la norma para la aplicación de robots industriales, de aplicaciones de robots industriales. Bueno, ¿y cuál es esa relación que tenemos? Pues a veces es muy difícil explicar a nuestros clientes, a nuestros fabricantes de maquinaria, que esa es una relación muy especial. El uso de las normas europeas no es obligatorio, es un uso voluntario, eso es una buena idea. Esas normas europeas que están disponibles no tienen que usarse obligatoriamente, siempre y cuando una máquina alcance un nivel de seguridad que es el más o menos el que representa la norma. Y luego viene la gran discusión de la norma como representante del estado actual de la técnica. Yo siempre digo que sí lo es, a pesar de que una norma puede estar después de un par de años técnicamente obsoleta. Es lo que está publicado, es lo que está, lo que en todo, digamos, la comunidad se acepta, y por eso es el estado actual de la técnica. Esas normas europeas, pues, a veces se dirigen, están intencionadas a cumplir los requisitos esenciales de las directivas y las regulaciones de la Unión Europea. Y por eso son evaluadas por la Comisión, por medio de los expertos HAS, más rápida o más lentamente, lamentablemente más lentamente estos últimos meses. Y una vez que esa evaluación es positiva, pues, ¿qué ocurre? Que se publican las referencias de esa norma, o sea, el nombre, el título, la fecha de la norma, en el Diario Oficial de la Unión Europea, y ya se consideran como normas europeas armonizadas. El uso de las normas armonizadas no es obligatorio. O sea, no es necesario usar una norma armonizada. Hay varios caminos para mostrar la conformidad con los requisitos de la directiva, en ese caso de la directiva de maquinaria, pero, y ahí viene el gran poder que tienen las normas armonizadas, una máquina que ha sido fabricada y es conforme con una norma armonizada se considera conforme a esos requisitos esenciales de seguridad y salud que están cubiertos por la norma. Y entonces tenemos lo que se denomina la presunción de conformidad. En ese momento tenemos una herramienta muy poderosa que impide que, digamos, ciertas autoridades, ciertos grupos de personas, digamos, pongan en entredicho la seguridad de un producto que está en el mercado sin tener ellos, digamos, las pruebas necesarias, la evidencia necesaria, y sin tener que cargar como fabricante de máquina con esa evidencia, con mostrar esa evidencia, ¿no? ¿Cómo debe ser el contenido de las normas de seguridad de maquinaria? Pues tenemos unas reglas para la elaboración y presentación de normas de seguridad que nos dan un par de requisitos muy generales. Debemos abordar todos los peligros significativos. ¿eh? Y eso es ya la pregunta, ¿es posible? Cuando estamos hablando de maquinaria moderna, como pueden ser robots industriales, vehículos autoguiados, manipuladores robóticos autónomos, tenemos un problema muy grande, que esa variedad de las máquinas es impresionante, y yo creo que es muy difícil para la norma abordar o tener en cuenta todos los peligros que están relacionados con la operación de ese tipo de máquina. Las normas tipo C tienen que dar por lo menos las soluciones o
establecer esas soluciones de las normas que se aplican cuando una norma de tipo B ofrece varias opciones, como por ejemplo puede ser la 1857, que tiene dos tablas para las distancias mínimas entre, digamos, un resguardo fijo o un resguardo móvil y la zona de peligro. Y esas dos tablas pues, son distancias diferentes que dependen de, digamos, la capacidad de ese peligro que está detrás de ese resguardo, de esa valla, de producir un daño. También las normas tipo C tienen que especificar esos requisitos de seguridad cuando esa referencia a una norma, como puede ser una norma tipo B, no sea posible, no sea suficiente, y cuando la evaluación de riesgos que se hace sobre ese tipo de maquinaria especial nos diga que hay una prioridad de especificar ese requisito de una manera más detallada. Bueno, y eso significa que lo que se pide que tenga una norma de tipo C es que contenga provisiones con valor añadido, que es un principio básico, ¿no? Es decir, debemos, cuando redactamos una norma de tipo C, tenemos que escribir algo que sea, cuando es necesario, que te contenga un detalle más profundo de lo que está escrito en las normas tipo A y B. Normalmente ese valor añadido consiste en la descripción detallada de las medidas de protección, las medidas de reducción de riesgo, pero especialmente para los peligros significativos, las situaciones peligrosas y los eventos peligrosos reconocidos. La alternativa, naturalmente, es que esa norma de tipo C, que es, digamos, el uso clásico, incluya referencias a ciertas cláusulas de las normas de tipo B o a otras normas de referencia. ¿Y de dónde viene todo esto? Pues de la guía 78 de ISO, en la subcláusula 637, que nos dice que los requisitos de seguridad y las medidas de protección, de reducción de riesgos deben expresarse en términos de desempeño verificable. Es decir, si estoy diciendo que necesito una distancia entre mi vallado y la zona de peligro, pues no puedo decir simplemente que sea una distancia suficiente. Tengo que indicar cuál debe de ser para poder verificar esa distancia. Tenemos que usar características de desempeño, de prestación, y dar también sus valores en lugar de unas características meramente descriptivas. Es un problema que, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos tienen mis compañeros que hacen normativa de ANSI, pues tienen un problema ahí muy grave porque generalmente ese tipo de características descriptivas son muy, muy clásicas en la normativa norteamericana. Por ello, tenemos que cumplir con estas normas, tenemos que especificar esos requisitos en términos del objetivo a cumplir, luego definir esos medios para lograrlo, la verificación, validación. ¿Y cuál es el objetivo en todo este proceso? Pues minimizar las restricciones del diseño, darle al fabricante de máquina, al fabricante del producto, la libertad máxima sin tener que salir de sus parámetros, de esos requisitos fundamentales de seguridad y salud que nos dicta la directiva de maquinaria o, ya fuera de Europa, pues yo lo llamaría la directiva de sentido común. Y naturalmente todos esos requisitos tienen que ser suficientemente precisos para permitir una verificación correcta. Es decir, tenemos situaciones peligrosas, definimos esos requisitos, por ejemplo, definimos en una función de seguridad el nivel de fiabilidad PL, de acuerdo con la ISO 13449, o lo definimos como nivel de seguridad integrado SIL de la IEC 62061 y lo aplicamos. ¿Qué problemas tenemos en la práctica? Bueno, tenemos una colisión entre la legislación y la realidad y esta colisión se agrava, lamentablemente, con el proyecto de nueva regulación de maquinaria, que, si me permiten, digamos, un pequeño comentario, eh, lo veo muy penoso, muy penoso. La aplicación práctica de todas estas tecnologías actuales que están, digamos, ya desarrollándose, resulta cada vez más en un número muy grande de máquinas autónomas, máquinas móviles, operamos en muchas condiciones. ¿Y qué es lo que ocurre? Que resulta eso en una muy gran variedad de posibles situaciones peligrosas. Esto en las normas no está tratado de manera adecuada. O sea, el problema que tenemos en la norma es que la norma dice, bueno, vamos a establecer aquí unos requisitos que se van a aplicar siempre, independientemente del nivel de riesgo que contenga una cierta situación o no.
Entonces nos vemos ahí, pues, digamos, con unos problemas que son que la Directiva Maquinaria contiene requisitos muy específicos que contradicen el principio que tiene de neutralidad tecnológica. Si nos vamos al libro azul, al Blue Guide, a la guía azul, pues vemos que allí hay cosas que están escritas que luego, digamos, en las regulaciones actuales, pues realmente no se cumplen, ¿no? ¿Qué vemos más? Las reglas para las elaboraciones de las normas exigen que la redacción de requisitos verificables sean aplicables a todas las variaciones de la máquina específica. Es lo que dicen aquí en América, one size fits all. O sea, nos podemos poner esa camisa y nos va a valer para todos. Yo creo que no. Y eso luego nos va a llevar a tener que pensar que tenemos que eh, repensar otra vez cómo vamos a estructurar las normas, cómo vamos a escribir en el futuro las normas de seguridad para productos y especialmente para maquinaria. Los requisitos en las normas que resultan de implementar esos requisitos esenciales de seguridad y salud de la directiva son a veces ambiguos, son a veces contradictorios. Cuando vemos ahora la nueva propuesta de regulación de maquinaria, tengo que hablar realmente de un texto de una dudosa calidad legal. Es, digamos, mi crítica más suave, lo más suave que yo les puedo escribir aquí, porque realmente después de estar, digamos, trabajando o aproximándome por medio del CENELEC, Centro de Management, CCMC, a la comisión y tratando con las personas que están trabajando en el directorio GROW para redactar la directiva de maquinaria, pues les tengo que decir que todo lo que hemos escrito, todo lo que hemos dicho desde el punto de normativa ha sido ignorado olímpicamente. Y el resultado es que vamos a tener una directiva o una regulación de maquinaria que tiene o que va a contener, digamos, requisitos ambiguos, requisitos contradictorios, requisitos que técnicamente son a veces imposibles de cumplir. Y eso es el problema que tenemos también con nuestra actual directiva, que, bueno, ya tiene un par de añitos y existe una especie de obsolescencia técnica y lamentablemente, los fallos que tiene la actual directiva 2006/42/EC, pues esos fallos no se han mejorado, esos fallos no se han corregido en el texto de la nueva regulación. ¿Qué otros tipos de problemas tenemos en la práctica? Pues la congruencia con la jerarquía de las normas, con lo que ya estamos escrito. Acuérdense ustedes de que tenemos esa construcción con la base, como base la norma tipo A, luego como, digamos, cuerpo sólido las normas tipo B y 1, y luego la cúspide, que son las normas tipo C. Y esas normas tipo C presentan muchas incongruencias con las normas tipo B, y algunas veces, lamentablemente, con la norma tipo A. Es una cosa que me extraña muchísimo, pero es una realidad. La situación aparece cada vez más y pone en serio el sistema de normas de seguridad en un peligro muy serio. Tenemos que tenerlo mucho en cuenta. Hay unas discusiones enormes en este momento, sobre todo en el campo de las máquinas agropecuarias, en el campo de las máquinas de movimiento de tierra, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las principales incongruencias que tenemos? Pues tenemos primero referencias erróneas a normas tipo B. Referencias erróneas desde el punto de vista técnico. También nos faltan referencias a normas de tipo B y desviación de las normas de tipo B. Hay muchas veces que comités técnicos intentan inventar la rueda, que ya ha sido inventada desde hace muchos siglos, que ya tenemos a disposición de los comités técnicos, pero no lo usan y lo intentan hacer ellos mismos. La razón de estas incongruencias, pues lamentablemente, y permítame este comentario, la falta de conocimiento de dichas normas por muchos grupos de trabajo que redactan normas tipo C. Y lo he visto porque estoy participando en muchos de ellos, desde los grupos que redactan normas tipo C para vehículos industriales autoguiados, para máquinas herramienta, para robótica, para máquinas de empaquetamiento. Es realmente una situación que es muy penosa a veces estar en los grupos de trabajo y tener que corregir algunas de esas desviaciones y de referencias erróneas. Luego hay también una especie de sobreestimación en esos grupos y es normal, no quiero criticarlo negativamente, pero es normal, porque claro, ¿quién está ahí? Pues los expertos de los fabricantes de las típicas máquinas y
Su posición es muy clara. Nosotros sabemos mejor cómo hacer esas cosas. Bueno, es lo que mi querido compañero del País Vasco decía, eso es AI. Y no es AI inteligencia artificial, sino es el aldeano ilustrado. De la posición del aldeano ilustrado que cree saber, pero lamentablemente no tiene el conocimiento necesario. ¿Y qué ocurre? Que ahí tenemos situaciones en las que desviamos o tenemos referencias fallidas o mal uso de las normas tipo B. Y naturalmente hay intereses económicos, no hay que negar que existe eso. Lo que se intenta muchas veces en los grupos de normalización de tipo C, de normas de tipo C, es adaptar la norma al diseño de un producto que ya existe, en vez de pensar si el diseño es adecuado y mejorar ese diseño. Como último, pues los problemas en la práctica pues son los problemas de redacción, comprensión e interpretación de las normas. Tenemos muchos usuarios que lamentan dificultades en la lectura, en la comprensión y en la interpretación de dichas normas. Y es absolutamente comprensible, somos humanos. Los principales problemas que vemos ahí son dificultades de lectura en un lenguaje técnico burocrático, porque claro, no podemos, tenemos que escribir las normas con un cierto lenguaje, tenemos también unas ciertas restricciones y unas ciertas reglas que son, digamos, las directrices ISO y IEC, especialmente la parte 2, ¿no? Luego, la falta de comprensión debido a una generalidad que es necesaria cuando vamos a redactar una norma para mantener una neutralidad tecnológica y también para que la norma sea aplicable al ámbito, al campo, al grupo de máquinas, al tipo de máquinas a la que se está dedicada, ¿no? Tenemos un problema de desconocimiento de tecnología técnica adecuada. Tenemos expertos que hablan de micros de seguridad en vez de, eh, sensores de posición, que hablan de vallas en vez de resguardos, y eso ocurre que al final tenemos por decirlo de una manera más latina, un pandemonium que tenemos siempre que arreglar, pues lo hace a veces el secretariado de ISO o CENELEC, pero también ocurre que las normas salen al público con esa terminología que no es adecuada y causan mucha confusión. Y luego también tenemos la interpretación errónea como excusa, ¿no? Al gusto. No, es que yo creo que ¿no? Tengo que leerlo así y, oye, ¿dónde pone que en la norma puedo hacerlo así? O sea, la gente busca siempre la norma a veces como excusa e intenta interpretar y muchas veces son interpretaciones erróneas. ¿Y cuál es la razón de todos estos problemas? Pues lamentablemente son deficiencias del usuario, son deficiencias lingüísticas, son deficiencias del conocimiento de la gramática, y en manera creciente también la deficiente calidad de las traducciones. Es una cosa que estamos viendo en todas las organizaciones normativas miembro, en DIN, en AFNOR, también en ANSI. Cuando ellos traducen documentos, el resultado es a veces pues terrible, terrible de verdad. También hay una explicación de que la norma se refiere exactamente al diseño específico de un usuario. O sea, siempre nos vienen los usuarios que nos dicen, bueno, es que la máquina que yo tengo no es exactamente la que está descrita en la norma. Y dicen, no, no puede ser. Lo que hay que ver es que adapta los requisitos que aparecen en la norma, los tienes que aplicar a tu máquina, ¿no? Y luego, pues también la falta de conocimiento sobre la función de las normas, su aplicación. Y esto es debido especialmente a una situación que a mí me parece gravísima, que es la deficiencia en los currículos universitarios. Yo no tengo el conocimiento ahora tan como tenía antes de lo que es el currículo universitario en España, pero les puedo decir que en Alemania, a pesar de que Alemania es un típico país industrial con una cantidad enorme de universidades y escuelas técnicas superiores que se dedican justamente a educar ingenieros en el diseño de maquinarias, en el diseño de sistemas eléctricos, etcétera, etcétera, la información básica sobre lo que es una norma, el contenido de una norma, la aplicación de una norma, faltan totalmente. Es una deficiencia que a mí me parece inexcusable. ¿Qué podemos hacer para solucionar la situación? Bueno, creo que tenemos que cambiar radicalmente las normas tipo C. Tenemos que pasar de un carácter prescriptivo a un enfoque metodológico. ¿Por qué? Porque las máquinas van a ser cada vez más complejas, vamos a tener una variedad dentro de un cierto tipo de máquinas muy grande
y tenemos que adaptar ese enfoque de las normas tipo C. Luego, es mi petición al ISO CS y al CCMC de la estricta aplicación y el control entre los comités intercomital de los documentos normativos. Es decir, vemos cada vez más que tenemos proyectos paralelos, tenemos proyectos dobles, proyectos duplicados, y que ahí falla un poco la organización en evitar esas situaciones. Tenemos también que aplicar un buen control de calidad en las traducciones de las normas. Y eso es una cosa que es muy importante para poder luego leer e interpretar correctamente su contenido. Necesitamos, y les pido de verdad que pensemos sobre eso, una información mucho más activa por parte de los organismos nacionales de normalización, los NSBs. Por ejemplo, seminarios, actos públicos, tenemos que aparecer más en los medios sociales, tenemos que transmitir más información. Lo bueno que tiene la época actual es que podemos con medios sencillos alcanzar a un gran parte del grupo al que queremos alcanzar, que son los ingenieros, son las ingenieras, y no eso nos puede llevar a una mejora sustancial en su entrenamiento, en su capacitación. Y naturalmente tenemos que mejorar la calidad legal de las regulaciones aplicables de la Unión Europea. Yo les podría mostrar un documento de 63 páginas en el que tengo listado todas las ambigüedades y todas las contradicciones que están en el documento que es públicamente actual de la nueva regulación de maquinaria. Y lo que yo pediría es la introducción urgente del tema regulaciones legales, normas técnicas en los currículos universitarios de ingeniería. Y con esto, pues espero haberles dado un poquito de informaciones que sean válidas para su día a día y para el futuro trabajo en normalización. Y muchas gracias, y estoy abierto a todo tipo de preguntas. No sé si tenemos tiempo ahora, pero si ustedes me pueden mandar un correo electrónico, también les puedo responder a esas preguntas por escrito. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Otto, por la intervención. Interesantísimo todo lo que planteas. No te has limitado, evidentemente, a decir esto es lo que hay, sino esto es lo que hay, estas son las carencias que tenemos. Interesantísimo el que menciones los puntos relacionados con la universidad, con las ingenierías. Desde el punto de vista de UNE, nos tomamos también nota, evidentemente, de la traducción que podemos hacer al castellano, porque sí que es cierto que el enfoque que podemos tener hacia todo Iberoamérica con todos los acuerdos que tenemos establecidos con organismos de normalización iberoamericanos es importantísimo, trasladar ese conocimiento técnico, pero también esa terminología, esos léxicos, esa forma de utilizar las normas también es planteable y mejorable, evidentemente. Muchísimas gracias. Si surge alguna pregunta por parte de los asistentes a través del chat, pues podemos responderla o bien al final de las intervenciones o bien, como comentas, con correo electrónico en los siguientes días. Sin más, voy a pasarle la palabra a don Ignacio Cáceres, que es jefe de Servicio de Industria, Secretaría General de Industria y Minas de la Junta de Andalucía. Voy a utilizar yo mi pantalla para compartir tu presentación. Y nada, muchísimas gracias, Ignacio, por intervenir. Eres un clásico ya de este encuentro UNE, has participado en todas los encuentros que hemos tenido y bueno, pues como referente también en el sector nos vas a hablar evidentemente de a lo que nos enfrentamos con el nuevo reglamento de máquinas. Sin más, te cedo la palabra, comparto la pantalla y me vas indicando cuando pasar a la siguiente diapositiva. Muy bien, muchas gracias, Francisco. Buenos días y bueno, primero pedir disculpas por los problemas que he tenido de conexión, que aunque habíamos probado antes y tal, pues bueno, este tipo de cosas que a veces suceden, bueno, también porque he tenido que hacerlo fuera de la oficina en otro sitio y bueno, esto ha llevado a todas estas complicaciones que afortunadamente hemos podido solventar. Muy bien, yo voy a intentar explicarlo. Esto lógicamente aquí no da tiempo en una ponencia
con un tiempo tan limitado, de entrar en los detalles del nuevo reglamento europeo de maquinaria que se está tramitando. Y lo que voy a intentar es, por lo menos, explicar las líneas generales y los puntos más conflictivos que nos encontramos actualmente. En principio la estructura de la ponencia va a ser la siguiente. Voy a explicar brevemente los objetivos que perseguía la Comisión cuando presentó su propuesta inicial de revisión de la actual directiva, convirtiéndola en un nuevo reglamento. Voy a explicar también brevemente en qué situación se encuentra el proceso de tramitación de este nuevo reglamento. Me voy a centrar un poco más en los principales puntos de conflicto que existen actualmente, que son los que están provocando las mayores discusiones, debates en todo el proceso. Y por último, de una manera muy superficialmente, voy a comentar otras novedades relevantes que trae el nuevo reglamento. Empezando por los objetivos, bueno, en primer lugar, se hizo un proceso de identificación por parte de la Comisión de cuáles eran las carencias que tenía la actual directiva y a raíz de la identificación de esas carencias, pues se establecieron una serie de objetivos para este nuevo que se intentaban conseguir con este reglamento. En primer lugar, venía el alineamiento de la directiva de máquinas con el actual marco legal, conocido como el nuevo marco legal de la normativa de productos europeos, ¿no? que está conformado pues, por una decisión y varios reglamentos. Entonces, a lo largo de todos estos últimos años, la mayoría de las normativas de productos, directivas o reglamentos se han venido modificando para alinearlo con este marco legal europeo de productos, y uno de los que faltaban era la directiva de máquinas, y esto facilitará la implementación de la directiva, el cumplimiento tanto por parte de los fabricantes como de las administraciones. Otra cuestión que se vio que había que corregir era que no estaba adaptada, bueno, en cierta manera se había quedado un poco antigua la directiva a la hora de afrontar los riesgos derivados de las tecnologías emergentes que habían ido surgiendo desde la aprobación de la directiva, ¿no? Sobre todo con todo lo relacionado con digitalización y demás, inteligencia artificial, máquinas autónomas, pues todo este tipo de cuestiones, pues lógicamente cuando se redactó la directiva no existían o eran muy incipientes y era necesario pues adaptar un poco, sobre todo los requisitos esenciales de seguridad a estos nuevos riesgos, ¿no? Por otro lado, también relacionado con la digitalización, se hacía necesario adaptar todo lo que eran las obligaciones de documentación que tenían que aportar los fabricantes, ¿no? Siempre había una queja del coste tanto económico como en términos medioambientales que suponía la ingente documentación que había que poner a disposición de los usuarios, sobre todo teniendo en cuenta que había que redactarlo en todos los idiomas de los distintos Estados miembros de la Unión Europea. Entonces ahí, bueno, pues había que avanzar hacia un mundo digital en el que, bueno, la tendencia general es a tener la información a través de medios electrónicos. Por otro lado, también había que aumentar la seguridad jurídica, sobre todo en cuanto a algunas cuestiones que habían surgido dudas, como el alcance en determinados puntos o conceptos. Entonces, bueno, a lo largo de todos estos años, la experiencia de aplicación de la directiva, pues se habían detectado determinados puntos un poco grises, y bueno, era aprovechar esta ocasión para precisar determinados conceptos y ámbitos de aplicación y demás. Por otro lado, también se entendía que había que mejorar el tratamiento de las máquinas, vamos a llamarlo entre comillas, de alto riesgo, o aquellas máquinas que se habían identificado como que tenían unos riesgos elevados, que son las que actualmente la directiva están recogidas en el anexo 4. Y como digo, bueno, siempre ha habido debate de si estaban suficientemente bien cubiertas por la directiva, y bueno, desde la comisión, los estudios que hizo, entendía que había que mejorar ese tratamiento.
Y bueno, ya después también aprovechando, como comentaba, el tema de seguridad jurídica, aprovechando que se revisaba, pues también se determinó la necesidad o la conveniencia de introducir mejoras en puntos diversos a lo largo del texto. Bueno, pues ese es, digamos, el origen. ¿Cuál es la situación actual de tramitación? Bueno, pues una vez que la comisión hizo la propuesta, ahí he incluido en la diapositiva distintos enlaces donde se pueden consultar los distintos hitos que voy a comentar. En primer lugar está la propuesta inicial de la comisión, y esa propuesta inicial ha sido objeto de debate tanto en el Consejo como en el Parlamento Europeo. Y fruto de ese debate pues se han establecido mandatos por parte de las dos entidades. Mandatos que son públicos, se pueden consultar, y actualmente estamos en la fase de trílogos, ¿no? Donde hay unas conversaciones a tres bandas, Comisión, Consejo y Parlamento, con idea de llegar a un texto acordado, ¿no? A partir de esos tres primeros textos que comentaba, la propuesta de la Comisión y los mandatos del Consejo y Parlamento. He incluido también el enlace a una web donde se puede consultar una tabla comparativa donde de esto apartado a apartado del proyecto de reglamento se puede ver las posturas de las tres partes, y permite de una manera sencilla pues ver las discrepancias entre uno y otro y las cuestiones que están en debate. Pasamos entonces a ver los principales puntos de conflictos, que ya digo que se pueden ver en esa tabla comparativa a la que hacía referencia. En primer lugar, un tema muy horizontal, que es la terminología que se utiliza. Por parte de la comisión se planteó al principio el término machinery products, pero el problema es que al estar en el ámbito europeo y tener muchos idiomas diferentes, pues planteaba esa terminología que planteó inicialmente la comisión, planteaba muchos problemas de traducción en muchos de las lenguas oficiales. Una de ellas en España, el de productos de maquinaria o algo así, pues no tenía una traducción muy fácil y adecuada al idioma español, y lo mismo pasaba en otros muchos Estados miembros, ¿no? Entonces, ha ido evolucionando un poco ahí las propuestas de Consejo y Parlamento, y es uno de los temas que se tienen que resolver, que es importante porque va a marcar la terminología que se va a utilizar a lo largo de todo el texto, ¿vale? Entonces, solo por comentar, el Consejo lo que propone es hablar de máquinas y productos relacionados, y lógicamente se hace después una relación de cuáles son esos productos que están relacionados con la maquinaria y que entran dentro del ámbito de aplicación del reglamento. Y también está en discusión, parece que en principio que sí, va a quedar así, tener un tratamiento diferenciado de las cuasi-máquinas, ¿vale? De las partly completed machinery, ¿no? Que habla la directiva. Pasando ya a un punto, como comentaba, terminologías de carácter horizontal, un punto ya más concreto, y yo diría que el principal punto de conflicto, tanto internamente dentro de las discusiones del Consejo como ahora en los trílogos entre las tres partes implicadas, es el tratamiento de las máquinas de mayor riesgo, ¿no? Una de las cosas que sí parece que hay consenso es no hablar máquinas de alto riesgo, porque tenían unas connotaciones negativas que no eran adecuadas, ¿no? Entonces, más que hablar de alto riesgo, se va a hablar de máquinas relacionadas en el anexo. En el caso del reglamento es el anexo 1, el antiguo anexo 4 se convierte en el anexo 1. Bueno, ¿y cuál es la discusión que hay? Como seguramente sepan, en la directiva actual, el anexo 4, las máquinas, las categorías de máquinas que están relacionadas en el anexo 4, digamos, el tratamiento que se les da es que si el fabricante, para dar cumplimiento a los requisitos esenciales, utiliza en todo caso normas armonizadas para dar cumplimiento a todos los requisitos esenciales, en ese caso se le permite vamos a llamarle autocertificación, el procedimiento de evaluación de la conformidad en la que no tiene por qué intervenir un organismo notificado, ¿no? Ya digo, un poco coloquialmente se hace referencia un poco a la autocertificación para referirnos a esta posibilidad.
Y cuando el fabricante o no existen normas armonizadas o decide no aplicarlas para el cumplimiento de la totalidad de los requisitos esenciales, en ese caso sí que tiene que intervenir un organismo notificado, permitiendo al fabricante que elija entre el procedimiento, el uso del módulo, el B más C o el H. ¿Vale? Esa sería la situación actual con la directiva. ¿Cuál fue la propuesta que hizo la comisión? La comisión entendía, hizo unos estudios y tal, unos análisis, y entendía que esas máquinas, bueno, pues tenían que tener un grado de seguridad, dadas los riesgos que estaban asociados a las mismas, pues que tenía que tener un grado de control mayor. Y la propuesta que hizo era que, independientemente del uso o no por parte del fabricante de normas armonizadas, en cualquier caso tenía que intervenir un organismo notificado. O sea, eliminaba la posibilidad de la autocertificación en cualquier caso. Bueno, lógicamente era un cambio bastante drástico del tratamiento de estas máquinas, con unas implicaciones, lógicamente, en cuanto a costes económicos y administrativos importantes para los fabricantes de estas máquinas. Digamos que se ponía del lado de la seguridad y pensando en la seguridad de los usuarios. Esto, lógicamente, era una propuesta controvertida, no solo por parte, o sea, con rechazo por parte de una parte importante del sector de los fabricantes, sino también de determinados Estados miembros de la Unión Europea. Con posiciones, ya digo, muy enfrentadas dentro del propio Consejo Europeo. Y eso llevó a que la solución, bueno, intentar encontrar una solución de compromiso que finalmente consistió en dividir ese listado del anexo 4 en dos partes, ¿vale? De forma que el anexo 1 tendría dos partes, una parte A y otra parte B. La parte A, digamos, serían como aquellos máquinas con una problemática más especial, unos riesgos mayores y tal, y una parte B, digamos, con un nivel, vamos a llamarle, de riesgos algo menor, ¿no? Entonces, la idea es que la parte B, el tratamiento de la parte B sea igual que en la actual directiva, o sea, que si en una máquina que aparece en el listado, en la parte B, el fabricante utiliza normas armonizadas, podrá hacer autocertificación, y si no utiliza normas armonizadas, pues tendrá que ir a un organismo notificado. ¿Vale? O sea, básicamente la parte B sería replicar lo que existe actualmente en la directiva. Y la parte A implicaría, en cualquier caso, intervención de organismo notificado, independientemente de que utilizase o no el fabricante normas armonizadas, ¿vale? Entonces, ¿esto supone un cambio muy drástico? Pues va a suponer un cambio muy drástico o no, dependiendo del tamaño de cada una de esas partes, ¿vale? Y ahí es donde ha estado la discusión, porque si la parte A o sea, recoge un porcentaje importante del actual listado del anexo 4 de la directiva, pues lógicamente el cambio va a ser de envergadura. Ahora, si la parte A se queda muy reducida, pues va a afectar a muy pocas máquinas, ¿no? Entonces, la actual propuesta del Consejo, la parte A el listado del anexo 1 del proyecto de reglamento son 25 puntos. Bueno, pues en la propuesta del Consejo, la parte A se limita a 3 de esos 25 y los 22 restantes estarían en la parte B, con lo cual, digamos, esa propuesta pues tampoco supondría un cambio muy importante con respecto a la actual directiva. En el caso del Parlamento ya sí que hay la parte B, contiene un número de puntos de esos 25 mucho mayor, con lo cual supondría un cambio más radical. Entonces, bueno, pues ahí en ese momento estamos de discusión entre las tres partes y ver cómo quedan finalmente la parte A y la B. Y después una cuestión muy importante es que se establece en el propio reglamento qué criterios se tienen que seguir para determinar qué máquinas, tanto ahora inicialmente como en el propio futuro, qué máquinas van a ir a la parte A y qué máquinas van a la parte B. Lógicamente es muy importante, y ese también es un artículo muy controvertido porque hay que afinar mucho para ver
en el futuro puede haber movimientos de una máquina que actualmente está en la parte B, pues puede pasar a la A o viceversa, ¿no? Y para esos movimientos pues se van a tener en cuenta esos criterios que establece el propio reglamento. Bueno, como digo, este es un punto muy caliente en estas discusiones y digamos que una de las principales novedades con respecto a la actual directiva. Otro punto conflictivo es la definición y tratamiento de las modificaciones sustanciales. Esto es un tema que siempre ha estado encima de la mesa, que aunque la directiva de máquinas no hace referencia explícita a las modificaciones, sí que la guía azul, a la que se ha hecho referencia en la ponencia anterior, la guía azul de la Comisión sobre la normativa de productos, sí que venía a decir que cuando un producto se modificaba sustancialmente de manera que podía afectar al cumplimiento de los requisitos esenciales, ese producto se convertía en un nuevo producto, en este caso una nueva máquina, y con lo cual tenía que tener un tratamiento igual que la máquina inicial, tenía que tener todo el procedimiento de evaluación de la conformidad y demás. Pero siempre había habido mucho debate y muchas interpretaciones muy distintas en cuándo se tenía que considerar que una modificación era sustancial o no. Ahora el reglamento da un paso adelante porque va a definir ya explícitamente dentro del propio reglamento lo que es modificación sustancial y con lo cual, bueno, pues ahí pues va a quedar más acotado el problema. Y ahí, claro, ahí entra, es un tema también muy delicado y por eso es conflictivo, porque lo que tampoco se quiere evitar que cualquier modificación, que pueda haber muchas, digamos, por la propia evolución del uso que puede haber una máquina dentro de un establecimiento, de un centro de trabajo y demás, pues se quiere evitar que cualquier tipo de modificación tenga tratamiento de sustancial con las implicaciones que tiene nuevamente económicas, técnicas y administrativas, ¿no? Entonces ahí, bueno, pues ha habido muchas discusiones y se ha dicho muchas propuestas a la hora en la definición para intentar afinar y que lo que entre dentro de esta definición y por tanto tenga esas cargas, pues sea algo que efectivamente merezca, digamos, esa atención. Y bueno, ahí estamos y la verdad que no es sencillo y tener una definición que sea clara y tal. Yo aquí tengo muchas reservas al respecto. Y también se aclara un poco, se está también un motivo de discusión si el fabricante, digamos, la persona que modifica esa máquina y que por tanto se convierte en el fabricante de la máquina modificada, ¿qué responsabilidades tiene? Si la responsabilidad abarca al conjunto de la máquina o a la parte que podría verse afectada por esa modificación. Y ahí ya digo que también hay puntos de conflicto y ya veremos cómo termina. Otro punto, digamos que hay acuerdo, digamos, hay cierto consenso en que se debe permitir que el fabricante ponga a disposición de los usuarios las instrucciones a las que obliga el reglamento, los ponga en formato digital. Donde hay discusiones es en cuanto a si aparte de ponerlo en formato digital, tiene que poner hasta qué grado, nivel tiene que facilitar en su caso esas mismas instrucciones en formato de papel, ¿no? Entonces, ahí ha habido muchas discusiones si en el momento hay, por ejemplo, distintas alternativas que vienen recogidas tanto en las distintas propuestas de comisión, consejo y parlamento y ya veremos en qué queda, ¿no? Por ejemplo, hay propuestas de que siempre en el momento de la compra, a demanda del comprador, del cliente, el distribuidor tenga la obligación, lógicamente a través del fabricante, de proporcionar esas instrucciones también en formato de papel y también si tiene que ser solo en el momento de la compra o un tiempo posterior. Se ha hablado, por ejemplo, en alguna propuesta se establece que durante 6 meses debe estar esa posibilidad abierta, que el cliente pueda reclamar que se le den en formato papel esas instrucciones. Había propuestas de que fuese durante más tiempo y demás, ¿no? También en cuanto al formato de en qué formato, a través de qué medios se tiene que tener acceso a esa información digital, pues es otra cuestión que está en debate y bueno, ya digo que hay muchas discusiones en cuanto a, independientemente del acuerdo de que el formato prioritario sea el digital, si para determinados colectivos y durante determinado tiempo debe estar disponible también esa información o por lo menos parte de esa información
en formato papel. Por último, en cuanto a puntos conflictivos, están los plazos de implementación. Es un tema importante porque, claro, lógicamente el sector, los fabricantes, se tienen que adaptar al nuevo reglamento y las implicaciones que tiene y sus procesos de fabricación, diseño, fabricación y tal, lógicamente requieren un proceso de adaptación y por eso se prevén unos plazos de aplicación del reglamento una vez la entrada en vigor, digamos, a los 20 y tantos días, creo recordar que es lo que está puesto, pero lo más importante es la fecha de aplicación, a partir de la cual es obligatorio el cumplimiento del reglamento, ¿no? Entonces, bueno, se está hablando, en la propuesta del Consejo viene 36 meses, 3 años, y en el caso del Parlamento establece 4 años, ¿no? Bueno, entonces ahí, bueno, hay algunos Estados miembros que entienden que hay urgencia en la puesta porque entiende que reporta muchas ventajas al nuevo reglamento y, por tanto, cuanto antes se tenga que aplicar mejor, pero bueno, ahí yo creo que ahí va a haber flexibilidad y mi opinión es que es muy probable que vayamos a los plazos mayores de los que están hablando, pero ya digo, es una opinión que ya veremos, ¿no? Cómo termina. Y bueno, eso, digamos, es los puntos principales, los puntos de discusión en los que yo me quería centrar un poco más, porque son de los puntos calientes y que tienen muchas implicaciones, pero hay muchas otras novedades relevantes y que además, al menos para determinados sectores, puede tener una implicación muy grande y mayor en muchos casos que estos puntos que he comentado anteriormente de debate, ¿no? Voy a comentar algunos de ellos, ¿no? Ligándolos con algunos de los objetivos a los que hice referencia al principio. En cuanto a la adaptación al nuevo marco legislativo, bueno, sobre todo va a haber novedades en cuanto a las obligaciones de los agentes económicos, fabricantes y demás. Se van a clarificar las responsabilidades que tienen. Se va a establecer requisitos más claros en cuanto a vigilancia del mercado, en cuanto al régimen de funcionamiento de organismos notificados y demás, ¿vale? Y después, bueno, una cuestión importante es que va a ser un reglamento, no una directiva, y por tanto no requiere de un proceso de transposición que evita además discrepancias en cuanto a la transposición en los distintos Estados miembros. Eso va a garantizar una mayor uniformidad a la hora de aplicar el reglamento en los distintos Estados miembros. En cuanto a los riesgos emergentes o riesgos derivados de las tecnologías emergentes, bueno, pues se introducen algún requisito esencial nuevo y se modifican algunos de los que ya existentes para adaptarlos más a estos nuevos riesgos, ¿no? Entre ellos, bueno, cuestiones de inteligencia artificial o por llamarlo de una manera más amplia, aunque eso también hay mucho debate detrás de esto, tecnologías que puedan provocar un comportamiento evolutivo de la máquina y, por tanto, bueno, puede haber una evolución en cuanto a los riesgos asociados a esa máquina, lógicamente que tienen que estar bien recogidos por parte del fabricante, ¿no? A lo largo pensando en toda la vida útil que puede tener esa máquina. También todo lo relacionado con las máquinas autónomas, con las máquinas o robots colaborativos que comparten espacio con las personas. Cuestiones de ciberseguridad, ya digo, todo este tipo de cuestiones pues se están intentando abordar. Lógicamente son cuestiones que muchas veces no es fácil. Además, un problema que tiene la directiva de máquinas respecto a otras normas de productos es que la variedad que hay en la maquinaria es muy grande, ¿no? Por ejemplo, la directiva de ascensores, bueno, pues está enfocada a un tipo de producto muy específico. En el caso de las máquinas, hay máquinas muy diversas, ¿no? Entonces, ese muchas veces complica la redacción de los requisitos esenciales que ha comentado. Yo entiendo el ponente anterior, las cuestiones que ha comentado, puedo compartir muchas de ellas, pero también es verdad que muchas veces es consecuencia de esta dificultad derivada del alcance tan amplio que tiene la directiva de máquinas. Bueno, pasando a otro, en cuanto al alcance, bueno, se hacen pequeñas puntualizaciones, no hay grandes novedades respecto al alcance y a las exclusiones que establecía la directiva. Ya digo, hay algunas puntualizaciones, pero no son de gran envergadura.
Después hay mejoras, bueno, a lo largo de todo el texto, bueno, en cuestiones, en algunos requisitos esenciales se introducen algunos, por ejemplo, para protección frente al contacto eléctrico con redes aéreas de alta tensión y demás. Y hay adaptación de determinados requisitos esenciales. He puesto ahí algunos, como comentaba, hay algunos que seguramente van a ser de mucha relevancia para determinados sectores de fabricantes de máquinas, pero aquí no tenemos tiempo de meternos en detalle, ¿no? Pero como digo, hay algunas que me consta que son muy críticas y motivo de mucha preocupación para determinados ámbitos de fabricación. Y bueno, pongo ahí algunas cuestiones también que se introducen en las declaraciones de conformidad. He querido poner alguna, por ejemplo, el tema de aparatos de elevación, determinados aparatos de elevación que se ensamblan in situ, pues bueno, pues se va a obligar a poner la dirección de instalación. Y bueno, se meten determinadas cuestiones puntuales, pero ya digo que no lo tienen ahí en la ponencia, pero tampoco no procede ahora entrar en más detalles. Y bueno, pues esto básicamente he intentado resumir. Muchas veces es complicado a lo mejor centrarse en lo más importante, en lo que he intentado. Espero que por lo menos haya quedado claro las cuestiones más de mayor relevancia y mayor conflictividad que introduce el nuevo reglamento, que ya veremos finalmente en qué termina. Todavía quedan muchas cuestiones que resolver, aunque parece que hay prisa por sacarlo, pero bueno, me parece a mí que no va a ser tan sencillo. Y en cualquier caso, si tienen cualquier pregunta, pues encantado si puedo resolverla al final de esta jornada. Muchas gracias, Ignacio, por tu presentación. Interesante, vamos, interesantísima, detallada, en el que has dado pues, un punto de vista necesario que tiene que tener todo el sector para la hora de lo que se enfrenta en relación al nuevo reglamento de máquinas que va a venir a todo el sector. Tenemos una pregunta de Otto. Por favor, Otto, brevemente, por favor. Sí, una pregunta a Ignacio. Primero, muchas gracias por la excelente presentación. La pregunta se centra en un tema que es muy importante para normativas. Es el empoderamiento de la Comisión para crear normas técnicas cuando no existen normas armonizadas aplicables. ¿Cómo está ahí la cosa? Sí, hago referencia, pero no he entrado en detalle. A mí me da la sensación que aquí hay mucha preocupación en el sector. Yo creo que lo puedo entender porque abre una vía, digamos, alternativa a la normalización, pero por lo que nosotros hemos, lo que siempre ha expresado la Comisión, la intención que tiene la Comisión es tener como una herramienta de último recurso para casos en los que no haya manera, hay un mandato y tal, pero por diversas cuestiones no ha sido posible sacar en un tiempo razonable normal. Ponía algún caso, en maquinaria nunca se ha dado esto, ponía algún caso en la Directiva de Equipos de Protección Individual. La Comisión ha comentado que ha sucedido en algunos casos que después de, no sé si 10 años y tal, pues no ha habido manera. Pero creo que todas esas preocupaciones que hay, yo creo que no hay que tener tanto miedo porque, bueno, es una cuestión que se está poniendo con carácter horizontal en las distintas normativas de productos, y yo creo que la Comisión es la primera interesada en no tener que hacer uso de esa herramienta, porque supone un problema para la propia Comisión, porque la misma dificultad que han tenido los grupos de normalización, los comités de normalización, los va a tener la Comisión, porque además se ponen una serie de reservas. Y ahí se ha mejorado mucho la redacción de ese artículo 17, si no recuerdo mal. Se ha tratado mucho, se han puesto muchas garantías, ¿no?, de intervención de las partes interesadas, muchas garantías procedimentales que, ya digo, para la propia Comisión va a suponer un problema tener que hacer uso de esta posibilidad, ¿no? Entonces, ya digo, yo creo que, bueno, a mí no me parece mal con las garantías que se han introducido. Creo que es una herramienta que está ahí disponible, pero que se hará poco uso o nada incluso, ¿no? Pero ya digo, esa es mi opinión. Yo soy consciente de la preocupación que ha creado, pero yo siempre he pensado desde el principio que no se va a materializar no va a suponer una vía paralela a la normalización con carácter
habitual, ni mucho menos. Muchísimas gracias. Incluso como añadido a lo que comenta Ignacio, en UNE nos consta, en mi persona, actividad de la propia Comisión Europea, diríamos, ofertando la posibilidad de hacer un documento técnico a través de un consorcio a empresas tecnológicas y que los resultados de esa, diríamos, esa investigación son normas. O sea, la propia Comisión ya establece la necesidad de elaborar esa Technical Specification, pero en paralelo esa Technical Specification va convirtiéndose en norma porque entiende que es la única manera de darle, diríamos, el sentido a todo el proceso. Es decir, partes interesadas, los organismos de normalización que participen, porque eso garantiza que todos los Estados miembros van a obtener, diríamos, opinión, voz y voto, y por parte de la Comisión, de los técnicos propios de la Comisión, que evidentemente no llegan al alcance técnico que pueden llegar los organismos y los expertos que participáis en las mesas de normalización. Entonces, sí, perfectamente claro, y yo creo que sí que lo tenemos en cuenta los organismos de normalización, que puede ser un punto, pero que actualmente lo vemos muy residual y que cuando se da esa residualidad se soluciona haciendo lo que estoy comentando. Entonces, sin más, agradecer de nuevo, Otto, a tu intervención, agradecer a Ignacio. Pasamos al segundo bloque de la jornada, del encuentro, en el que vamos a contar casos prácticos de uso y futuras adaptaciones que ya están teniendo los sectores, porque evidentemente el reglamento se habla de periodos desde la fecha, diríamos, que se publique, de que entre en vigor, los 36, los 48 meses, pero es cierto que los sectores ya se están posicionando y bueno, pues entiendo que, por ejemplo, este encuentro UNE lo que da es un poco esa visibilidad y esos sectores que mencionaba Ignacio, que seguramente sean más afectados por el hecho de cambiar los listados del anexo 4, pues tener que también variar los procedimientos para la evaluación de la conformidad. Entonces, pues para hoy, para este año, contamos con dos sectores muy relevantes desde el punto de vista industrial. Son miembros corporativos de UNE desde los inicios de la actividad de normalización en España. Contamos, en primer lugar, con Emilio Ayue, que es el responsable de la Secretaría Técnica de ANSEMAT, en la Asociación Nacional de Maquinaria Agropecuaria y Espacios Verdes, y a su vez es el secretario del Comité UNE de Tractores, Maquinaria Agrícola y Forestal, CTN 68. Luego contaremos también, la presentaré de nuevo, a Ana Gorochategui, que es responsable del Departamento de Seguridad de INVEMA, Fundación de Investigación de Máquina Herramienta y Unidad Tecnológica de la Asociación de Fabricantes de Maquinaria, y a su vez presidenta del Comité Técnico CTN 81, Subcomité 3. Como veis, tenemos una amplísima representación al más alto nivel desde el punto de vista de miembros corporativos y desde el punto de vista de expertos en seguridad de las máquinas. Sin más, cedo la palabra a Emilio. No sé si quieres que utilice la presentación o utilizas tú. En principio voy a intentar ponerla yo y si no se pudiera, pues... De acuerdo. Gracias por la intervención, Emilio, por adelantado, y luego ya te las daré también después de la intervención. Espera un momento, porque no. ¿Se ve? No se ve, ¿no? De momento todavía no. No, pues entonces ponla tú, Francisco. Ponla tú porque el ordenador a veces me da problemas. Vale, perfecto. Pues comparto de nuevo la pantalla. Eso es, sí. Y voy pasando. La estáis viendo, ¿verdad? Sí, se ve perfectamente. Vale. Vale. Pues tu turno, Emilio. Muy bien, pues nada, yo soy Emilio Ayue, soy el director técnico de ANSEMAT, que es la Asociación Nacional de Maquinaria Agropecuaria, Forestal y de Espacios Verdes. Bueno, en primer lugar, agradecer a UNE por haber pensado en ANSEMAT para participar en este interesante encuentro online en relación a la Directiva Máquinas, al futuro Reglamento Máquinas y la relación de las normas y la normalización con esta legislación. Muy brevemente, indicar que, bueno, pues eso, ANSEMAT tiene más de 130 empresas asociadas y representa la práctica totalidad de los fabricantes e importadores de tractores y, pues, aproximadamente el 70% de las unidades inscritas en el Registro Oficial de Maquinaria Agrícola de otras máquinas agrícolas. Y desde hace más de 20 años ostenta la secretaría del CTN 68 de UNE, encargado de los tractores y la maquinaria agrícola. Un par de pinceladas de la legislación que aplica a la maquinaria agrícola antes de relacionarla con las normas y de ver un caso práctico de manera breve, ya que el tiempo apremia y, bueno, somos dos ponentes para 15 minutos en los casos prácticos. La legislación principal que afecta a la maquinaria agrícola, a la comercialización, son dos. Es la de homologación,
para las máquinas que circulan por las vías públicas, para los vehículos que circulan por las vías públicas, y el cumplimiento con la Directiva 2006/42 de máquinas. Esta aplicaría a cualquier máquina que se quiera comercializar, excluyendo a los tractores que quedan expresamente excluidos del campo de aplicación de la directiva. En la homologación hay un examen por parte de un organismo notificado y luego la autoridad de homologación de cada país concede la homologación. Mientras que, como ya se ha dicho, en la directiva máquinas puede tener que haber examen por parte de un organismo notificado y puede no tener que haberlo, en función de si la máquina está en el anexo 4 o no, o en el futuro anexo 1 del reglamento. En el caso de la maquinaria agrícola, pues, hombre, decir que el 100% queda fuera del anexo 4 sería generalizar demasiado, pero la gran mayoría de la maquinaria agrícola, la gran mayoría, no sé, 90 y tantos %, no tiene por qué ir al anexo 4, por tanto, los fabricantes de maquinaria agrícola a día de hoy no están acostumbrados a tener que ir a un organismo notificado para obtener esta certificación con la directiva máquinas, sino que se la autocertifican ellos. Así como en cuanto a la homologación, sí están acostumbrados porque están obligados, pues en cuanto a la directiva máquinas, no. Esto entronca con lo que ha dicho el ponente anterior, que estas nuevas definiciones, la 24 y la 25 del futuro anexo 1 del reglamento sobre las máquinas que tienen inteligencia artificial y que aprenden de cómo evolucionan de su comportamiento en función de lo que van aprendiendo, pues es bastante importante porque según la interpretación que se le quiera dar, dado que en esas frases 24 y 25 del futuro anexo 1 son simplemente frases de una o dos líneas, pero la interpretación que se le pueda dar por parte de los Estados miembros, incluso distintas interpretaciones por parte de distintos Estados miembros, puede llegar a afectar mucho, incluso a la maquinaria agrícola, dado que poco a poco, como luego comentaremos, cada vez hay más tecnología, que se está aplicando, se pretende aplicar aún más en el futuro, ya estamos hablando, hemos visto en prensa el tractor autónomo, las máquinas autónomas, los drones para aplicación de productos fitosanitarios. Entonces, eso lleva algo de tecnología o mucha tecnología en algunos casos y en función de ese concepto de seguridad de las aplicaciones tecnológicas y de cómo evolucionan, pues hay cierta preocupación de que se pueda llegar a considerar alguna máquina que entra ahí cuando por nuestra parte entendemos que no es así. Bueno, la directiva máquinas, como ya se ha comentado, lleva 15 años velando por la seguridad de las máquinas que se comercializan en la Unión Europea y, bueno, en base a sus requisitos esenciales de seguridad y salud, y va a ser sustituida ahora por el reglamento, que este reglamento va a tener en cuenta conceptos nuevos, sobre todo esto de todo el tema de tecnología, la revolución digital, para dar un paso más de seguridad en las máquinas. La directiva habla, obviamente, de las normas armonizadas, que son aquellas que se publican en el Diario Oficial de la Unión Europea y cuyo cumplimiento da presunción de conformidad con los requisitos esenciales de seguridad y salud de la directiva. Ahora bien, las máquinas que no tienen que ir a organismo notificado por no estar en el actual anexo 4, que no tendrán que estar en el futuro anexo 1, sea la parte A, la parte B o las dos, según los acuerdos que se lleguen en los trílogos, no tienen obligación de cumplir con una norma armonizada. La norma armonizada da presunción de conformidad, pero se puede cumplir con cualquier otro tipo de norma o con cualquier otra evaluación de riesgos que el fabricante haya hecho, siempre y cuando se demuestre luego un cumplimiento con esos requisitos esenciales de seguridad y salud. Ve pasando, Francisco, ya hasta el caso práctico, porque lo otro ya lo he ido comentando y había metido un poco de los distintos organismos de normalización en los que estamos. Entonces, en el caso práctico, pues he cogido una norma, en este caso la UNE EN ISO 11806, la parte 2, que es la norma de maquinaria agrícola y forestal, los requisitos de seguridad y ensayo para desbrozadoras y cortadoras de hierba portátiles motorizadas. Y la parte 2 en concreto, para máquinas con fuente motriz transportada a la espalda. En la imagen de la página anterior, pues podemos ver perfectamente en ese croquis, que de hecho aparece en la directiva, pues lo que sería un operario utilizando esta máquina. Y bueno, en la leyenda podemos ver los distintos elementos de que consta la máquina, el arnés, la barrera, la cuchilla, la fuente de alimentación, etc. Entonces, la norma, como requisitos de seguridad, se ocupa de los 7 que estamos viendo ahora mismo ahí en pantalla, ¿de acuerdo? Se ocupa
de las generalidades, distancia al accesorio de corte, el asa de la fuente, la alimentación de la mochila, el arnés, las tuberías de los sistemas hidráulico o neumático, el control del acelerador y la integridad estructural del depósito de combustible. Y además de poner los requisitos que hay que cumplir, en todos los casos habla de la verificación de que se cumplen con esos requisitos. Y al final hay un apartado de información para la utilización que no dejan de ser el manual de instrucciones, en el que se informa, el fabricante informa al usuario pues de las medidas que debe tener en cuenta a la hora de utilizar la máquina, y se hace especial hincapié en la formación del operario. Entonces vamos a analizarlas muy brevemente, esos 7 apartados. Pues el primero habla de los requisitos en cuanto a generalidades. Pues bueno, la máquina tiene que estar de acuerdo con la norma ISO 12100 que se ha comentado anteriormente, conforme con el capítulo 4 de la parte 1 de la norma 11806, que se refiere a las máquinas equipadas con motor de combustión interna integrado. Habla de que hay que usar EPIs, pues los guantes, botas antideslizantes, protecciones para oídos y ojos, y que hay que cumplir con las distancias de los apartados de la norma 13857, que es la norma que se ocupa o trata de las distancias de seguridad para impedir que se alcancen zonas peligrosas en los miembros superiores e inferiores. Y en este caso la verificación, bueno, pues simplemente no hay verificación porque son aspectos generales y es cumplir con ellos. El segundo punto del que habla es la distancia al accesorio de corte. Pues ahí tenemos también en el croquis cómo se ve el accesorio de corte y dónde está la empuñadura, y pues la norma se ha decidido por parte de los expertos que participaron en la redacción de la norma que tiene que haber una distancia mínima de 1200 milímetros desde el centro de la parte trasera de la empuñadura hasta el punto sin protección más cercano al accesorio de corte. El método de verificación, pues midiendo. El tercer requisito que se trata es el asa de la fuente de alimentación de la mochila. Pues el asa debe permitir al operario coger y poder operar sin problemas la máquina, teniendo en cuenta que pueda llevar guantes, y también su transporte. Se dice que tiene que tener el asa un mínimo de 100 milímetros de longitud, y luego ya entra también en algún que otro detalle ya más específico de cómo el asa tiene una curvatura, pues como esos 100 milímetros tienen que tener en cuenta esto. La verificación, pues mediante medición, inspección y ensayo funcional, en cuanto a que el operario coge el asa y puede transportar tranquilamente la máquina sin ningún problema o trabajar con ella teniendo los guantes puestos. Luego, el arnés para la seguridad para la fuente de alimentación de la mochila. Pues la máquina se debe suministrar con un arnés a 2 hombros. Este arnés se debe poder quitar fácilmente o tener una hebilla de desconexión rápida. Verificación, pues inspeccionando. Y en el caso del mecanismo de desconexión rápida, con un ensayo funcional, comprobando que funciona. El quinto apartado, pues tuberías y manguitos del sistema hidráulico y neumático. Pues se dice la norma ISO con la que debe cumplir el sistema hidráulico o el sistema neumático, y se hace hincapié en que las tuberías y manguitos, si van a soportar unas presiones internas superiores a 500 kilopascales, pues deben reforzarse. Método de verificación, pues sí, con la inspección. Control del acelerador. Pues en cuanto al control del acelerador, habla primero del tema del posicionamiento, dónde se debe situar, cómo se debe situar, cómo se debe utilizar, pero teniendo en cuenta también que el operario va a llevar un guante y que además con la otra mano va a estar agarrando la empuñadura. Y se describe en ese apartado un procedimiento de ensayo. En cuanto a la verificación, pues la posición del gatillo se verifica por medición y ensayo funcional. Y el último requisito que se tiene en cuenta para la seguridad en cuanto a estas máquinas y las medidas de protección a tener en cuenta es la integridad estructural del depósito de combustible. Pues no se deben producir fugas visibles en el depósito de combustible después de realizarse el ensayo correspondiente. Y en este apartado hay una descripción del procedimiento de ensayo que no la he incluido porque si no sería muy largo y al final es incluir la norma entera. La verificación, pues se inspecciona la máquina en busca de fugas después de haberse realizado este ensayo, y además durante 30 segundos, si no recuerdo mal, pues la máquina se le va dando vueltas de manera que se coloque en todas las direcciones ortogonales para
comprobar que no se producen fugas. Entonces, bueno, antes de esa advertencia que siempre ponemos de que la máquina no tiene cerebro y que hay que usar el de la persona, que al final hay que formarla a la persona e informarla para que luego también sepa actuar, sí quería hacer un pequeño comentario sobre lo que se ha estado hablando del futuro reglamento en relación con las máquinas y la actual directiva máquinas. Es cierto que, por ejemplo, esta norma que yo he cogido, pues poco tiene de nuevas tecnologías y poco le va a afectar el nuevo reglamento. Pero hay otras máquinas agrícolas en este caso, que sí se van a ver afectadas o que sí se pueden ver más afectadas por el reglamento. En los subcomités correspondientes dentro del TC 144 de CEN y del TC 23 de ISO, que son los relacionados, los encargados de la maquinaria agrícola y de los tractores, ya hace tiempo que se está trabajando en los subcomités correspondientes en normas que son básicamente ya casi más digitales, aplicadas a maquinaria agrícola, pero digitales. Se está trabajando, decía antes, en el tractor autónomo, en máquinas automotrices que son autónomas o semiautónomas, o que a la hora de dar la vuelta cuando están en el campo, pues tienen en cuenta posibles obstáculos que hay, que no hay, etcétera. Los drones, los equipos aéreos no tripulados. Entonces, lo que pasa es que estas normas están, muchas de ellas ahora en fase de desarrollo, porque es un concepto relativamente nuevo, o el poder aplicarlas, con lo cual a largo plazo, a corto, medio o más largo plazo, se va a ver la tecnología que llevan y cómo puede llegar a afectarles el reglamento. Yo coincido parcialmente con lo que ha dicho el primer ponente en cuanto a que, o sea, la intención del reglamento es buena, pero intentar integrar en una legislación unas máquinas con una casuística, no sé si infinita, pero tan amplia y tan variable como son desde las máquinas agrícolas hasta todo el tipo de maquinaria que entra dentro de la definición de máquina del reglamento, es una cosa muy difícil. Y si ya se está metiendo todo el tema de tecnología y las distintas tecnologías que se pueden aplicar a los distintos tipos de máquinas, es algo muy complicado y, bueno, es un reto para ver cómo se puede utilizar en el futuro. Sin más, y esperando no haberme dilatado mucho en el tiempo, agradecer nuevamente a UNE la participación en esta jornada. Muchas gracias, Emilio. Perfecto por lo que comentabas al final. Evidentemente, era una pregunta que te iba a hacer. Me has leído la mente. ¿Cuál era, diríamos, la opinión que, como sector que tenías con respecto al nuevo reglamento? Ya lo has planteado, efectivamente. Son retos, evidentemente, a lo largo de los siguientes años. No solo va a estar el reglamento publicado, sino que derivado del reglamento, como ya conocéis todos, va a haber un mandato de la Comisión a los organismos de normalización para que revisen seguramente todas las normas armonizadas relacionadas con la conformidad a los requisitos esenciales. Y a partir de ahí, organismos de normalización, todos los sectores, pues nos tendremos que volver a poner, como ya seguimos haciendo, las casi 800 normas armonizadas que hay, pues volver a reevaluarlas, igual que se ha hecho con las últimas modificaciones que todos conocéis con los más A1, más A2, pues volver a revisar todas las normas y para los sectores implicarse evidentemente en ese desarrollo tecnológico y en esa aplicación, yendo hacia la escala que planteaba también el primer ponente, desde las normas tipo A, las normas tipo B y las normas tipo C, que igual se tienen que multiplicar o reproducir por 2 o por 3, porque evidentemente va a haber muchísimas máquinas que no vamos a saber dónde encuadrarlas y se va a tener que elaborar seguramente o una nueva parte de la familia de máquinas o una nueva norma directamente. Sin más, gracias Emilio por participar, encantados de escucharte. Paso la palabra a Ana Gorrochategui, como decía antes, responsable del Departamento de Seguridad de INVEMA, Fundación de Investigación de la Máquina Herramienta y Unidad Tecnológica de ACM, miembros de UNE desde hace un montón de años y estrechos colaboradores, no solo en el CTN 81, su comité 3, como presidenta del Comité de Seguridad de las Máquinas relacionado con el CTN 81, Seguridad y Salud en el Trabajo, sino también desde el punto de vista de Secretaría del Comité Técnico 15, específicamente en máquinas herramientas, donde realizáis una tarea encomiable en cuanto a trasladar a los sectores, en los dos sentidos,
todas las necesidades en cuanto a seguridad de las máquinas. Paso la palabra a Ana, no sé si querrás que comparta la pantalla o la compartes tú y la palabra es tuya. No se te escucha, de momento no se te escucha. Ahora sí. Ahora, Me he perfecto. quitado el silencio. Muy bien. Prefiero, si no te importa, compartir yo, Para nada. si es que soy capaz, ¿eh? Un segundito. ¿Se ve la presentación? Sí, Muy perfectamente. bien. Muy bien. Bueno, en primer lugar y antes de nada, agradeceros a todos, a UNE, que nos dé este huequito, este ratito para bueno, pues poder aportar nuestro punto de vista en cuanto al nuevo reglamento y el estado actual, pues, de las normas armonizadas en el caso del sector de máquina herramienta, ¿no? Contaros también, antes de empezar, que bueno, se nos conoce como INVEMA, la Fundación de Investigación de la Máquina Herramienta, que es el brazo técnico o tecnológico de AFM, la Asociación de Fabricantes de Máquinas, Herramientas, Componentes, Accesorios y Herramientas. Pero deciros también en este sentido que últimamente hemos crecido un montón y ahora somos el clúster AFM de la fabricación avanzada y digital con una serie de asociaciones diferentes. Está AFM, como ya conocemos, pero también tenemos ADIMAD, que es una asociación de empresas vinculadas a la fabricación y tecnologías aditivas. Tenemos a SQUIN, que es otra asociación de empresas dedicada a la fabricación de herramientas de mano. Tenemos a AFMEC, que es otra asociación de empresas, digamos, que son usuarios de máquinas herramientas, son los mecanizadores, los dedicados al corte, a la calderería, a la deformación. Tenemos APTEC, que son otro colectivo de empresas que son startups con una base industrial y tecnológica. Y por último tenemos a STEC, que es otro colectivo de empresas dedicados a la automatización, robótica, etcétera, etcétera. Y desde INVEMA, pues somos el brazo técnico de todos estos colectivos, no solo de los fabricantes de máquina herramienta, sino también de tecnologías aditivas que están un poco perdidas en las normas de seguridad, para los usuarios de máquinas, para automatización, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de tal y como apuntaba Francisco, de nuestro departamento de seguridad de máquinas, estamos muy vinculados con el CTN 15 y el CTN 81, Subcomité 3 de Seguridad de las Máquinas, desde hace mucho tiempo, pero también tenemos vinculación con el CTN 16 de herramientas de corte y herramientas de mano y con el CTN 324 de fabricación aditiva. Esto más que nada un poco para centrar lo que hacemos desde aquí. Y dicho esto, yo he traído una ponencia cortita, pero de prácticos o de casos prácticos de cosas que nos pasan habitualmente en la asociación dentro del entorno de los fabricantes de máquina herramienta al hilo de la directiva y de las normas armonizadas. Nosotros tenemos que seguir con la directiva de máquinas 2006/42/CE. Para nosotros, y creo que ya ha apuntado antes algún ponente, esta directiva establece requisitos de obligado cumplimiento, pero en algunos casos para nosotros son muy genéricos. Por ejemplo, me voy a uno de los más fáciles. El fabricante debe reducir el ruido al mínimo posible. Te encuentras con preguntas de qué es el mínimo posible, qué es reducir el ruido, hasta dónde lo reduzco, cómo conozco si he reducido bien o mal. Solo nos dice eso. Entonces, gracias a Dios o gracias a lo que sea, tenemos los documentos normativos, sobre todo las normas armonizadas, aquellas que ya como habéis dicho antes, otorgan presunción de conformidad con la directiva y concretizan de alguna manera los requisitos que puedan ser más ambiguos en la directiva, realmente cualquier requisito, ¿no? Esto ya lo ha explicado antes Otto, así que tampoco me voy a detener mucho. Comentaros lo que os decía antes, que nos encontramos desde maquinaria más pequeña, más sencilla, hasta grandes máquinas, hasta instalaciones o conjuntos de máquinas dentro de la asociación, hasta accesorios de máquinas. Tenemos un plantel bastante grande de casuísticas y de problemas. ¿Qué normas nos afectan al sector? Bueno, pues por suerte tenemos un montón de normas tipo C, que son documentos que ayudan a nuestros fabricantes a poder hacer un diseño adecuado y seguro de las máquinas. Y asimismo nos apoyamos en otro montón de normas tipo A y tipo B
pues para poder realizar correctamente una evaluación de riesgos o que tratan aspectos particulares de seguridad y nos concretizan bastante los requisitos esos más ambiguos que nos da la directiva. Actualmente aquí nos venimos encontrando, bueno, con un problema muy concreto, que es el de la norma 12417 de centros de mecanizado, fresadoras, etc., y la ENISO 16090-1. Tenemos a día de hoy armonizada esta norma de aquí, que es del año 2002, con una actualización posterior en el año 2009, y esta otra que es mucho más actual, pero que sin embargo no termina de armonizarse nunca. Entonces, todos nuestros fabricantes de centros, fresadoras, etcétera, etcétera, se están basando en requisitos que tienen ya un montón de años atrás. La recomendación, evidentemente, es ir hacia la norma moderna, pero es que no se nos termina nunca de armonizar. Y otra cosa muy común que nos pasa es ciertas cuasimáquinas o ciertos componentes y accesorios de máquinas, como pueden ser extractores de virutas, almacenes de herramientas, etcétera, etcétera, no tienen norma específica, no salen por ningún sitio, sino que son partes de las normas tipo C. Y esto no es que esté mal, pero a nosotros muchas veces nos supone un problema, porque de alguna manera el proveedor de este tipo de accesorios no se ve reflejado en norma y dice, bueno, pues a mí lo que me diga el fabricante, y por otro lado el fabricante protesta de que estos de aquí no terminan de realizar las cosas en normativa. Entonces, bueno, un problema que lo dejo ahí que solemos tener. Yo lo que realmente os quería contar es lo que viene a continuación, el nuevo reglamento, las normas armonizadas. Nos veíamos de un tiempo a esta parte dentro del sector de la máquina herramienta un poco desamparados, porque la máquina herramienta ha avanzado muchísimo tecnológicamente, pues tanto en la implementación de píldoras de inteligencia artificial, máquinas conectadas, el que yo pueda manipular una máquina desde mi casa a través o desde taller, me da lo mismo, a través de una tableta, que implementamos cada vez cabezales más complicados, incluso cabezales de tecnología aditiva, que a día de hoy la tecnología aditiva no dispone de normativa de seguridad específica, no hay. Tenemos que irnos a las normas A y B. Para poder hacer seguridad de máquinas, ¿no? en estas tecnologías. Entonces, bueno, veíamos una necesidad importante de que se actualizasen tanto la directiva como las normas armonizadas para que este tipo de cosas con una máquina herramienta que tenga implementada inteligencia artificial con capacidad de autoaprendizaje, cómo implementamos requisitos de seguridad, máquinas conectadas, cómo implementamos requisitos de seguridad. Por este lado necesitábamos una revisión de la directiva. Y por otro lado, y apuntando a algo que ha comentado antes Otto, algo que nos pasa mucho en la asociación es la diferencia de interpretaciones que tenemos por los motivos que sean, porque los requisitos están muy ambiguos escritos o porque están mal traducidos o porque cada uno lo interpreta de una manera diferente. Con el tema de máquinas, cuasimáquinas y conjuntos de máquinas llevamos años teniendo problemas interesantes. A modo de ejemplos, el extractor de virutas, el que extrae todos los restos de mecanizado y taladrina de una máquina, ¿es una máquina o es una cuasimáquina? ¿Un robot es una máquina o es una cuasimáquina? El alimentador, un alimentador de banda de piezas a una máquina herramienta, ¿es una máquina o es una cuasimáquina? Esto parece que es máquina, el robot sabemos que es cuasimáquina hasta que no tiene una función en la punta del robot, una pinza, un equipo de soldadura o lo que fuese, pero la línea para identificar lo que es máquina y es cuasimáquina nos cuesta muchísimo. Por lo tanto, luego la forma de actuar a la hora de emitir una declaración CE, colocar un marcado CE, pues muchos se guían de lo que les dice el cliente o de lo que les ha dicho el asesor de seguridad o de lo que les ha dicho cualquiera, pero no, en la legislación no está clara. Veíamos necesario que estos conceptos tengan que estar claros. Lo mismo nos sucede con máquinas que van a formar parte de un conjunto de máquinas o el conjunto de máquinas en sí. Dentro de la asociación, con nuestros fabricantes, tenemos diferentes interpretaciones. Hay dos interpretaciones básicamente. Una de ellas es que cada máquina puede llevar su declaración CE y su marcado CE y luego etiquetar marcado CE el conjunto entero, pero por otro lado tenemos fabricantes de líneas grandes como este tipo
que consideran cada máquina como cuasi máquina y hacen el marcado CE del conjunto completo. Entonces, ¿por qué? Pues porque no termina de explicarse del todo bien lo que es un conjunto de máquinas y cómo considerar un conjunto de máquinas, pienso yo. Y por último, bueno, esto ya siempre lo pongo porque siempre tenemos algún iluminado que nos hace esta pregunta de si una máquina sin proteger puede ser máquina o cuasi máquina. Lógicamente, una máquina sin proteger siempre va a ser una máquina insegura y sin proteger. Lo vuelvo a dejar aquí encima de la mesa, pues para que, como anécdota. Y otro de los conceptos que también vemos que se va a tratar en el reglamento y que nos ha traído de cabeza, pero de cabeza, es el tema de las modificaciones sustanciales. No tenemos primero claro qué es una modificación sustancial, porque no nos viene registrado de forma clara o concisa por ningún sitio, y tampoco sabemos muy bien cómo abordar esa modificación sustancial. Ejemplos que nos llaman, ejemplos que nos llevan a la asociación. Si yo cambio una máquina herramienta, una detección por otra, ¿eso es una modificación sustancial o no? Cuando hago una modificación sustancial, ¿hay que recertificar de verdad toda la máquina? Si yo solo he tocado, por ejemplo, en una máquina muy grande, solo he tocado en la parte del almacén, ¿por qué tengo que hacer una recertificación completa? Porque eso me lleva a cumplir con la 13849, recambiar toda la electrónica, etcétera, etcétera. ¿El cambio de un CNC por otro más moderno es una modificación sustancial o no? Hasta incluso nos han llegado a preguntar si cambiar de sitio una máquina supone una modificación sustancial. Esto lo pongo aquí para que veamos el nivel de interpretación que nos puede dar el término modificación sustancial. Más ejemplos, me voy a detener en dos. También hemos tenido, en los dos últimos, hemos tenido problemas con el alcance y responsabilidades de los diferentes agentes económicos, sobre todo con la figura del distribuidor y del importador. Tenemos fabricantes que nos dicen, oye, el distribuidor me ha enviado así la máquina, ha hecho un cambio, entonces él es el fabricante, ¿quién es el fabricante? ¿Puede hacer ese cambio? Entonces, bueno, es otro de los temas que nos supone problemas. Y por último, bueno, pues sí que quisiera poner encima de la mesa un ejemplo pues, de requisito quizás más técnico, que también tenemos un amplio abanico de interpretaciones dentro de lo que puede ser directiva y normativa armonizada. Y además requisitos que se pegan a veces entre ellos o unas se pisan encima de otros, que es el tema de encerramiento de personas en recintos de máquinas muy grandes, líneas de corte muy grandes, en las que pueden entrar una, dos o varias personas y se puedan quedar encerradas ahí dentro. ¿Qué tipo de medidas de seguridad empleo aquí? Pues según a qué norma me vaya, a veces la norma tipo C me dice algo, muy poquitas veces. Y luego tengo diferentes normas por ahí en las que te dicen que desde un protocolo, información en el manual de instrucciones y un candado hasta que tienes que emplear una serie de electrónica. Entonces nos encontramos muchas veces en ese sentido con que tenemos fabricantes que quieren hacer bien las cosas, pero no saben muy bien por dónde tirar por esa diversidad de requisitos diferentes a veces, ¿no? Entonces, bueno, nos llega la noticia de que se va a revisar el reglamento de máquinas, la directiva de máquinas, y nos ponemos pues contentos porque decimos, bueno, pues a ver si por fin se solucionan estos problemas que os estaba comentando, ¿no? A ver si se tienen en cuenta las tecnologías emergentes, así parece que es, ¿no? Se tienen en cuenta pues, las máquinas con inteligencia artificial, se tienen en cuenta la ciberseguridad, las máquinas conectadas. No sé hasta qué nivel se va a profundizar como nosotros quisiéramos, pero bueno, se empiezan a implementar este tipo de tecnologías. Parece que hay una clarificación de definiciones. No sé si va a ser todo lo que quisiésemos, pero bueno, por lo menos, por ejemplo, en lo que son modificaciones sustanciales, distribuidor, importador, cosas que he comentado antes, sí que clarifican un poquito la forma de proceder al menos. Como hablábamos antes, se actualiza algo que nos afecta mucho, se actualiza también el listado de máquinas de alto riesgo. A nosotros nos ha preocupado y hemos perseguido mucho desde CECIMO
aquello de la certificación de nuevo por un tercero nos parecía un paso atrás tremendo, tener que volver a pasar por un organismo notificado si es que nuestras máquinas tienen una normativa armonizada que las avale. Y bueno, y queda un poco por definir o ver qué nivel de definición le dan a esto que han puesto aquí también de software que garantiza las funciones de seguridad y máquinas con sistema de inteligencia artificial que garantice funciones de seguridad. Ver cómo encaja dentro de nuestro sector porque tenemos un montón de estas cosas. Y bueno, esto es un poquito lo que os quería contar, 4 ejemplos que están dentro de nuestro sector. A modo de conclusión decir que, bueno, que estaba aquí protestando, pero creo que sí que disponemos de un amplio sistema legislativo y un amplio sistema normativo que para el fabricante de máquinas es útil, sobre todo porque disponemos de normas tipo C, que hay que mejorar, sí, pero que es útil y es potente para el día de hoy nosotros poder fabricar también, que parece que con el nuevo reglamento se van a tener en cuenta nuevas tecnologías, vamos a intentar evitar libres interpretaciones, se profundiza en el sistema de certificación, pero bueno, sí que me gustaría trasladar, que creo que es lo que he intentado hacer desde el principio, el que vemos necesario, urgente, abordar, ya sea en normativa específica de seguridad, ya sea en directiva, pero abordar por alguna parte estos temas que son más conflictivos, pues como os decía, el tratamiento que damos a una cuasimáquina, el tratamiento de las modificaciones sustanciales, la tecnología y la fabricación aditiva, el cómo tratamos un peligro tan gordo como es el que unas personas o varias se nos puedan quedar encerradas dentro de una máquina, robótica colaborativa, inteligencia artificial, ciberseguridad, bueno, pues todo lo que estáis viendo ahí. Y por mi parte, pues eso es todo, sencillito, pero intentar aterrizar un poquito al terreno lo que es nuestro sector. Si tenéis cualquier pregunta, cualquier cosita, pues me decís. Muchísimas gracias, Ana, por ser tan concisa, precisa, puntualizando lo que efectivamente era uno de los objetivos del encuentro, es decir, qué es lo que un sector determinado pues ha sentido con la actual directiva y lo que se puede esperar del nuevo reglamento. Lo ha dejado perfectamente claro, la alineación que tenéis, evidentemente, y la implicación que tenéis a la hora de normalizar está también muy focalizado a la seguridad por encima de todo. Es cierto que hay líneas muy paralelas entre los equipos de trabajo, la seguridad intrínseca de las máquinas. Desde el punto de vista legislativo, pues son cosas que evidentemente siempre van a estar relacionadas. Y desde el punto de vista de UNE y de la normalización, pues tratar de no solo igual de elaborar normas técnicas, que es nuestro core, evidentemente, sino también el dar posibilidades de cómo utilizar esas normas en colaboración con todos vosotros, con todos los miembros corporativos de UNE. Decir, oye, tenemos esta norma, pero esta norma hay que aplicarla en un entorno. Pues, ¿por qué no hacemos un trabajo colaborativo entre sectores y podemos darle, pues eso, unas líneas maestras, unas guías, unas buenas prácticas, que es en definitiva lo que planteamos en las normas, y con eso pues evitar evidentemente, o no evitar, sino valorar positivamente el empleo de normas en todos los ámbitos industriales. Perfecto, no sé si tiene alguien alguna pregunta para Ana, y si no, pues ya con cierto tiempo sobrepasado de lo previsto, el año que viene, evidentemente, es un compromiso de UNE intentar disponer de más tiempo para este encuentro. Ya anuncio, evidentemente, que vamos a seguir planteándolo y dar más tiempo a todos vosotros, pues para que no tengáis que ir, diríamos, con tanta premura. Entiendo que es un tema fundamental para el sector industrial en España, para los miembros corporativos de UNE, el disponer de este encuentro para poder plantear todas vuestras ideas. Entonces, si no hay más preguntas, veo que no hay ninguna mano levantada, le cedo la palabra a Isabel Linares, que es la responsable de negocio dentro de UNE, de industria y equipamiento, es pues para que dé por finalizada este encuentro UNE. Isabel. Sí, buenos días a todos, ya os los hemos dado antes.
es súper interesante. Bueno, todo el conjunto de las personas que estamos aquí estamos muy involucrados en el tema de la reglamentación y la normativa de máquinas. Entonces, bueno, pues me han dejado la parte más fácil, la verdad. Han sido muy generosos mis compañeros. Entonces, bueno, pues damos entonces por finalizado este encuentro y agradecemos, como claro, no podía ser de otra manera, tanto a los ponentes por su contribución y excelente exposición, que la verdad que ha sido súper brillante y súper clara, como a todos los asistentes que venís siguiendo esta actividad anual y que cada septiembre celebramos en UNE con el objeto de compartir las últimas novedades y avances en la nueva reglamentación de maquinaria. Muchas gracias, ha sido un placer compartir este encuentro anual con todos vosotros y nos encontramos en el próximo encuentro, aunque después sí que nos encontramos durante todo el año en esta actividad. Buenos días a todos. Muchas gracias.